Muy buenos días. Nosotros vamos a seguir con nuestro estudio los días domingo en la mañana con las parábolas. Así que oremos. Padre, gracias por hoy día. Pedimos, Señor, tu presencia en forma especial, que nos hable por tu palabra y que nos hace claro el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Me imagino que cada uno de ustedes puede identificarse con esta historia. Yo recibí un documento, en este caso era unos planos para la construcción de nuestra iglesia. El arquitecto me estaba diciendo de que él tenía todas las correcciones, las revisiones, todo. Iba a mandar los documentos en un formato y yo lo recibí en correo electrónico. Entonces, después empecé a abrirlo y mi computador no lo pudo abrir. Entonces yo traté una y otra vez y nada. Mi nivel de frustración obviamente empezó a subir porque yo sabía que hay algo muy valioso que me estaba mandando, algo muy necesario. Había dificultades en volver a juntarme y él no tenía hecho en papel, sino en el computador. Pero por lo más que trataba de abrirlo, no tenía quizás el app, no que tenía el programa para abrir el formato de ese plano que él había hecho. Si no, yo tenía que comprar un programa que era costoso para los arquitectos, me imagino, para estar abriendo este documento. Ahora, se puede entonces imaginar cómo sentían los fariseos cuando Cristo empezó a enseñar, y ellos sabían que era importante lo que decía, y ellos también suponían que estaba hablando mal de ellos. Pero por el hecho que Cristo en ese momento empezó a hablar por parábolas, ellos no podían comprender. Lo bueno que Cristo nos ha dado a nosotros la habilidad de conocer y abrir la parábola, porque se podemos entender lo que Él quería decir. Entonces, abren sus Biblias al libro de Mateo capítulo 13 y vamos a de nuevo la semana pasada comenzamos con parábolas, en griego parabalo, para echar al lado de, balo, tirar, metafóricamente habla de poniendo una cosa o evento al lado de otro para hacer cierta comparación. En otras palabras, es como una analogía en forma de historia normalmente para enseñar una verdad para nosotros. Y también sabemos que la razón por qué Cristo empezó con parábolas es porque el punto de quiebre llegó cuando los judíos acusaron a Cristo de echar fuera demonios por Satanás, rechazando su ungimiento como su Mesías. Y de este momento en adelante, Cristo ya no va a hablar claramente al público, solamente a sus discípulos. Y resulta que ahora Él está hablando en siete parábolas del reino de los cielos. Vimos la semana pasada que el reino de los cielos está hablando básicamente de cristianismo hoy. Está hablando sobre el tiempo de Jesús hasta el presente. Entonces no está hablando ni del cielo ni de la iglesia verdadera, sino de la presencia de la iglesia en el mundo. Entonces por eso hay cosas buenas, cosas malas, etc. Entonces Mateo capítulo 13, no va a leer todo porque leemos parte de la semana pasada. Dice versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Después vamos a llegar al versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, este está hablando de la cizaña y trigo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arrancan las cizañas, se queman el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad,
y los echará en el horno de fuego, ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a lo malo de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Ahora, vamos ahora a entender de que eso es de las parábolas, de nuevo, que Cristo está enseñando, y llegamos al momento de la presentación de la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, vemos el propósito de los pastores cuando está enseñando. Así que vemos ilustrado en Nehemías capítulo 8, versículo 8. En Nehemías 8, versículo 8, cuando ya tiene como cierto avivamiento ya de que ya está haciendo los muros de la ciudad de Jerusalén después de la cautividad, y dice que él leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía en el sentido de modo que entendiese la lectura. Entonces, ahí vemos que están dando sentido a la lectura y también lee claramente para que la gente entendía. Entonces resulta que yo veo que para los pastores hay dos palabras que se usan para la presentación de enseñanzas. Las dos palabras son hermenéutica y homilética. Hermenéutica es el arte de interpretar, es decir, es dando el sentido de la interpretación correcta. Y después, homilética es el arte de comunicar, que a mí me gusta dos partes: interpretación la primera parte y aplicación la segunda parte. Una enseñanza sin aplicación es nada más cosas para llenar la cabeza. Dios, cuando revela cosas, siempre quiere decirnos lo que Él quiere que sea nuestra reacción. Entonces vamos a dividir el mensaje hoy día de estas 7 parábolas, y vamos a hacer en resumen nomás por el tiempo que tenemos. Y vamos a ver dos partes. Vamos a ver la interpretación primero y después la aplicación. ¿Qué significa para nosotros? Entonces, en primer lugar, quiero decir en cuanto a la interpretación que hay una sola interpretación de las cosas. Según de Pedro 1:20, hay gente que piensa que, bueno, cada uno puede sacar su propia conclusión, su propia interpretación, pero yo tengo noticias: Dios no es ambiguo, Dios no es un Dios de confusión. Cuando Dios habló, Él tenía un sentido, no 5 diferentes. Según de Pedro, por favor, dice en capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguno de interpretación privada. Es decir, que no es una interpretación diferente por cada persona. ¿Okay? Quizás hay un hombre o una mujer que está hablando, el otro dice que dice algo y la pareja dice: ¿y qué quiere decir con esto? Me imagino que el hombre va a decir: tómalo como quiera, tómalo como quiera. No, la verdad que él quería decir algo. Cuando yo salí de la cuarta región, había muchos rumores circulando la razón porque el pastor se fue de allá. Pero no es mejor hablar con la misma persona que tomó la decisión y yo podría decir: esta fue la razón por lo cual. No que cada uno puede decidir por sí mismo. Ese no es arte moderno. Porque en el arte moderno alguien está mirando una cosa con colores y dice que, bueno, ¿qué significa? Bueno, para mí significa esto. Ah, no, pero para mí significa otro. Ok, quizás en arte moderno hay interpretaciones diferentes, pero la palabra de Dios es una sola. Y no es mi interpretación, es la interpretación de Dios. Nosotros no establecemos la verdad de la Biblia. Nosotros
estamos descubriendo la verdad de la Biblia. Así que por favor, necesitamos entender de que verdad es lo que es y hay una sola verdad. Y cuando Dios habló, había una sola razón, una sola interpretación que Él quisiera que tuviéramos. Entonces, con esto, nosotros vamos a ver algunos principios que pueden ser parte de hermenéutica, muy sencillo hoy día. Pero en primer lugar, Cristo tiene la última palabra, eso es obvio. Si Cristo dijo que esto significa esto y ese significa este, entonces así es. No vamos a corregir a Cristo. Es Cristo que es el mismo que habló. Entonces hay una ley o regla de hermenéutica que dice la Biblia es su propio intérprete. Siempre vamos a aceptar cuando la Biblia dice es uno, cuando la Biblia dice que no, es no. Así que aceptamos la Biblia tal como dice. Entonces Cristo es la última palabra. Número 2, los símbolos que se repiten siempre mantienen el mismo significado. No como significa una cosa en parábola número 1 y otra cosa en parábola número 2. Esto va a ayudarnos mucho, porque Cristo en las primeras 2 parábolas, Cristo dio lo que significan los símbolos. Por ejemplo, el hombre en la primera parábola es Cristo, el hombre en la segunda parábola es Cristo. Entonces el hombre en cada parábola de 7, el hombre va a ser Cristo. La semilla, Cristo dijo, la semilla es la palabra de Dios en la primera. Entonces en la segunda habla de la semilla siendo los buenos que han sido plantados, pero en la semilla es la palabra de Dios que produjo la salvación. Entonces la semilla sigue siempre siendo la palabra de Dios. En la tercera también en la semilla que plantó para ese plante de mostaza también es la palabra de Dios. Los pájaros, entonces en la primera parábola son obreros de Satanás, así que ya llegamos a los pájaros nuevamente en la tercera parábola y también ellos van a ser obreros de Satanás. El campo es el mundo. Y yo agrego uno más, Mateo 16 por favor, porque en la cuarta parábola vamos a ver que una mujer, no es un hombre, sino una mujer está plantando o está agregando levadura al pan, porque levadura era lo que usaba para levantar la masa. Entonces, en el libro de Mateo 16 y versículo 12, Cristo estaba diciendo, cuidado de la levadura de los fariseos, por ejemplo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Okay? O dice Marcos capítulo 8, versículo 14. En Marcos capítulo 8, versículo 14 dice... habían olvidado de traer pan y no tenía sino un pan consigo en la barca. Él les mandó diciendo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes. Entonces, cada vez que se ve levadura en el Nuevo Testamento tiene un significado negativo. Levadura simboliza corrupción de doctrina. Por ejemplo, vamos a ver esto de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de Herodes. Entonces, levadura en los tiempos bíblicos significaba para tanto los judíos o los helenísticos, era una metáfora común de una influencia invisible y corruptora. Así que los judíos y los griegos siempre tomaban levadura como un factor invisible, influencias de corrupción. Y Cristo decía en el mismo sentido, cuidado de la levadura de los fariseos, saduceos. Entonces, levadura en estas parábolas no va a ser algo bueno. Levadura siempre es simbólico de corrupción. Ahora, y después vamos a ver que otra regla, las 7 parábolas del reino de los cielos van en un juego. Los 7 van juntos, ¿ok? Hay 7 de ellos, ¿ok? Uno es el sembrador, y la semilla está plantada, vimos esto la semana pasada. El segundo es trigo y cizaña, ¿sí? ¿Cierto? De nuevo, el mismo Cristo
plantó la semilla, está produciendo trigo, pero de repente el enemigo viene y planta también los falsos, ¿cierto? Falsa doctrina, pero después los falsos, los que no son verdaderos cristianos que están plantados adentro del campo. Después el grano de mostaza, la semilla está plantada, crece un arbusto muy, muy grande, tan grande que ya llegan los pájaros para hacer nidos allá en su rama. La cuarta es levadura, de 3 medidas de levadura, donde una mujer tomó y plantó hasta que toda la masa fuese leudada o fermentada. Número 5, el tesoro escondido. Un hombre encuentra un tesoro en un campo, entonces él compra el campo donde se encuentra el tesoro. Y después el otro es una perla de gran precio que fue encontrada también, y el hombre fue y compró la perla, y finalmente la red está echada trayendo todo clase de animal del mar, ciertos peces, en un sentido que quizás otras cosas no tan deseables, entonces están ahí partiendo entre lo bueno y lo malo. Ahora, en estas 7 parábolas, no vamos a ir en cada uno así, pero en cada una de 7 hay 4 principios. Los 4 principios que corren por los 7 es: número 1, crecer, fruto, conflicto, victoria. Esos son los 4 principios de los 7. Crecer, y ese mayormente es el propósito del libro de Hechos, de crecer. Comenzó con Jesús, él llamó a 12. Ya después lo envió los 70, después llegaron el día de Pentecostés 120, después de allá había 3,000, después de allá había 5,000, después sin número, ¿cierto? Entonces empezó pequeño y creció, ¿sí? Crecimiento. Ese es el libro de Hechos, habla de eso. Después fruto, porque también no solamente todo crece, debemos producir el fruto, como el libro de Juan capítulo 17, está hablando sobre, Juan capítulo 15, que está hablando sobre la importancia de producir el fruto, ¿cierto? Vi los pámpanos, ¿cierto? Que está produciendo la fruta que es deseable, y dice en el versículo allá, dice que en esto es mi Padre glorificado, en llevéis mucho fruto. Después conflicto, ese es el propósito del libro de 1 Corintios, porque habla de que donde hay Dios trabajando en este mundo, no en el cielo, pero en este mundo hay conflicto. Satanás está resistiendo. Ya vemos a través de los pájaros en la primera parábola, la cizaña en la segunda, ya vamos, etcétera, los pájaros, el tercero también. Entonces, en el propósito, en el libro de 1 Corintios vemos, hay problemas de doctrina falsa, problemas de división, problemas de carnalidad, etcétera. También victoria, ese sería el propósito del libro de Apocalipsis, de mostrar a través de todos los conflictos, de todo lo que el mundo está echando hacia la iglesia, que ya va a estar subido al cielo. Entonces ya Dios vuelve a trabajar con los judíos en el libro de Apocalipsis, y vemos la victoria final sobre todos los enemigos de Dios. Ahora, otra regla que también vemos en cuanto a la interpretación es que ninguna parábola va a contradecir una verdad plenamente enseñada a otra parte. Y voy a dar 2 ejemplos de lo que yo veo en los teólogos que han sacado conclusiones de las parábolas absolutamente erradas. Yo digo nada que ver, porque están contradiciendo la plena enseñanza de la Biblia. Por ejemplo, algunos piensan que la mujer que plantó la levadura en la masa, ¿cierto? Ella dice que es la iglesia plantando el evangelio hasta que todo está evangelizado. Bueno, yo tengo noticias. Primeramente, la levadura nunca simboliza algo bueno, siempre es la corrupción. Y número 2, la Biblia nunca enseña que todo el mundo va a ser ni ganado, ni tampoco evangelizado, en el sentido de que vemos de que según la palabra de Dios, este mundo va más hasta apostasía. Cuando venga el Hijo de Cristo, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces vemos que va a ser una gran apostasía, que ya vemos que está sucediendo. Así que esa contradice todo lo que dice la palabra de Dios. Así que no es la mujer, no es la iglesia, y la levadura no es el evangelio. El otro es el hombre que encuentra el tesoro, es el pecador, el tesoro de Cristo. El hombre está dispuesto de vender todo lo que tenga para que compra, para que consiga a Cristo.
Y yo vuelvo a decir, nada que ver, este va totalmente en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice en el libro de 1 de Corintios 6 y versículo 20. En 1 Corintios 6 y versículo 20, que dice la palabra de Dios, dice que porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Es decir, que nosotros no compramos a Cristo, Cristo nos compró a nosotros. Así que el hombre en la primera y segunda parábolas es Cristo, entonces también el hombre que está en la quinta, la sexta también es Cristo. Cristo es el que vendió todo para comprar nuestra salvación. Por eso usa la palabra redención, o fuimos redimidos, comprados por un precio. Nosotros no podemos comprar la salvación, nuestras obras son trapo de inmundicia, no hay justo ni aún uno, etc. Así que esos dos, si leen esto en un libro, que el hombre es el pecador comprando al Cristo, así que nada que ver, ¿cierto? Al revés, es Cristo comprando nuestras almas. Así que con esto, y finalmente la última regla es lo que dicen en 1 Corintios 2 y versículo 16. Entonces, 1 Corintios 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. Es decir, que sin el Espíritu Santo, sin ser un verdadero hijo de Dios y tener el Espíritu Santo, no va a poder entender las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Con esto vemos que en los tiempos antiguos, en la Segunda Guerra Mundial, la idea de cada ejército, los aliados, por ejemplo, los Axis, era de tratar de comunicarse a sus aliados sus planes de ataque sin que el enemigo supiera. Entonces ellos tenían máquinas muy complejas para poner todo en código, y si no tuviera la máquina, si no tuviera el código, no puede interpretar lo que estaba recibiendo. Había un experimento que sucedió en parte de Estados Unidos, que ellos usaban dos indígenas de los navajo, y había uno en un lado y otro en el otro lado, y cuando estaba dando la información del ataque, uno de los navajos habló con su hermano navajo al otro lado, y el idioma navajo es uno de los idiomas más complejos que los nazis nunca pudieron interpretar, descifrar los planes. Entonces uno tiene que estar conectado, y vuelvo a decir que si no tiene el Espíritu Santo adentro, la Biblia va a parecer una colección de lecturas antiguas y nada más. Ahora vamos a la segunda parte. Esa fue la interpretación. Vamos ahora a la parte de aplicación. Lo que yo quiero decir en Mateo 7 y versículo 24. Mateo 7 y 24, la Biblia dice que no solamente estamos recibiendo, en Mateo 7 y 24 dice: cualquier pues que me oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente, un hombre sabio. Y no solamente recibir la palabra, también necesitamos aplicar la verdad, obedecer. Lo mismo dice el libro de Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, vamos a ver ahora que hay una responsabilidad que nos está dando, que nosotros debemos actuar sobre lo que Cristo enseñaba en las 7 parábolas. Entonces, vamos ahora primeramente a 4 cosas hoy día para terminar. Número 1, hay que creer. Cuando Dios está dando revelación, quiere que estemos creyendo lo que dice, ¿cierto? A veces vemos al Señor molesto cuando una persona o un ángel aparece y cuenta la cosa y la persona duda, ¿cierto? Vemos en el caso de Sara, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo que iba a tener un bebé, se rió. ¿Por qué se rió? Porque no creo. Lo mismo de Juan, el papá de Juan Bautista, ¿cierto? También cuando fue contado, y ella dijo: ¿cómo será esto? Mi señora es vieja, etc. Y resulta que quedó mudo hasta que sucedió. Entonces Dios quiere que cuando nos diga algo lo aceptamos.
Entonces, en este sentido, la primera cosa es creer. Entonces, ahora vamos a ver nuevamente en Mateo 13, creer qué es lo que Dios quiere que creamos. Entonces resulta que, volviendo a las parábolas, uno puede decir que hay mucho que no encuentra el Evangelio en las 7 parábolas, pero yo por lo menos sí. Yo encuentro acá el Evangelio. Por ejemplo, en las primeras 3 parábolas hay una semilla. La semilla es la palabra de Dios. ¿Okay? Yo creo que la palabra de Dios, según 1 de Pedro también, capítulo 1, es la semilla no de oro, etcétera, sino que es la palabra de Dios que produce el nuevo nacimiento. Así que la palabra de Dios es el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? Específicamente está en la parábola 5 y la parábola 6. Leamos estas 2 parábolas nuevamente, versículos, en versículo 44 a 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo, gozoso por ello va y vende todo lo que tenía y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esas son 2 parábolas muy semejantes, pero distintas en cierta forma. Y de nuevo yo tengo que repetir, esto no es el pecador encontrando el tesoro que es Cristo y está dispuesto a hacer todo para conseguirlo. Ahora, puede ser que se pueda aplicar de que nosotros debemos estar dispuestos a dejar todo para el Señor, amén, pero eso no es lo que enseña acá. Porque el hombre no es el pecador, el hombre, los 2 es Cristo Jesús, y es Cristo Jesús que está vendiendo todo para comprarnos. Entonces vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El campo es el mundo, ese mundo físico, ¿ya? Y el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende lo que tenga. Ahora, en el primero no es el hombre encontrando a Cristo porque está ella comprando a Cristo y después escondiéndolo, al contrario, debemos proclamarlo. Pero si Cristo está haciendo 2 etapas de la redención de nosotros, ¿ok? Por ejemplo, mi pregunta, ¿es el alma preciosa? Yo sé que somos pecadores, estamos distorsionados de la imagen de Cristo por los pecados, etcétera, que está el hombre los términos teológicos que está hablando de que el ser humano, el pecador, etcétera. Pero resulta que dice el libro de Marcos 8, de nuevo, nosotros sabemos que por dice Romanos 3:10, no hay justo ni a uno, o 23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. El término de los teólogos, fuerte, depravado. El hombre depravado no tiene la capacidad en sí, sin la ayuda de Dios, ¿ok? Pero al mismo tiempo dice el libro de Marcos capítulo 8, versículo 36, y dice que porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? El hombre fue hecho en la imagen de Dios. El hombre fue creado y Cristo murió y dio su vida para rescatar el alma eterno, el alma que fue hecho en la imagen de Cristo, la imagen de Dios, el alma que Dios ha deseado rescatar. Hay valor, sea la iglesia o sea el Hijo de Dios, hay valor tanto que cuando uno está perdiendo su alma, usa el eterno perdición y se pierde algo de valor. En Lucas 15, la parábola tenemos la oveja perdida, la moneda perdida o aún el hijo menor perdido. En cada caso era un valor a la persona.
Entonces lo que es el valor que fue encontrado es el alma eterna del hombre hecho en la imagen de Dios, que Dios ha decidido desde el comienzo, del principio del mundo, iba a rescatar. Ese es el propósito de la Biblia, el rescate del alma del hombre. Entonces aquí dice que fuimos rescatados no con oro, etcétera, sino con la palabra preciosa del Señor. Y aquí hay dos pasos. Ahora, en la explicación de que 5 y 6, la primera parábola, número 5, es la encarnación y la sexta parábola es la crucifixión. Entonces, ahí vamos nuevamente a Filipenses ahora. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Esa es la parábola 5. Vendió todo, dejó su lugar en el cielo para venir y vivir una vida humilde como un ser humano. Ese que dejó, en un sentido, dejó todo y llegó a nada más ser un hombre con nada más que lo que tenía en su pata. Esa es la primera parte, la encarnación. Después del versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Esa es la sexta parábola. La primera vendió todo para comprar el terreno que representa el mundo. Él tomó un cuerpo humano viviendo como parte de su creación. Y la sexta parábola es cuando compró la perla, que también es el precioso de la iglesia, o sea, el alma del hombre, y vendió todo, que es lo único que quedaba es su cuerpo humano así, y vendió todo, murió. Así que dos símbolos, está hablando sobre la encarnación y la crucifixión. Cristo nos compró, fuimos redimidos por Cristo, por la sangre, no por oro ni plata, sino por la sangre de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el primer paso que debemos hacer. El segundo paso es crecer y producir fruto. No solamente crecer, muchas cosas crecen. Ahí hay malezas que están en el patio, está creciendo, malezas crecen. Mi cintura durante la cuarentena ha crecido, ¿cierto? Cáncer crece. No todo lo que crece es bueno, pero sí fruto. Yo quiero que estemos colocando fruto. Ahora, crecer y producir fruto es natural. No debemos estar haciendo crecer la planta, no debemos estar haciendo producir fruta. No podemos, es un proceso natural. Es decir, que yo leí en un libro la cosa del crecimiento de la iglesia es natural, mientras que las condiciones son favorables. Por ejemplo, cuando alguien quiere ir a surfear como en la costa de Chile, entonces uno no necesita preocuparse cómo hacer olas. Las olas son naturales, sino que el hombre tiene que aprender cómo usar su tabla y aprovechar de las olas para surfear. Entonces, en ese caso, si uno quiere crecer y producir fruto, es natural si estamos vivos en Cristo Jesús. Pero hay que hacer las condiciones más favorables y menciona algunos. Número 1, hay que asegurar que la semilla es correcta. Esa es parábola 5 y 6. Hay que asegurar, con internet hoy en día es algo muy bueno, hay muchos sermones, hay muchas cosas así, pero cuidado con la verdad. Porque no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y no todo lo que dice que es la palabra de Dios está enseñando la plena enseñanza bíblica en la forma correcta. Así que cuidado. La semilla correcta, ¿ya? Hay lo que se llama orientación de ficción, gente que cree algo que no es verdad. Y una persona que cree algo que no es verdad empieza a propagar a todo lo demás. Cuidado, porque si está propagando algo que absolutamente no está basado en la Biblia. Y hasta en la misma iglesia mía yo he escuchado gente que con mucha confianza está enseñando cosas que no, yo digo, nada que ver. Así que cuídate de lo que está enseñando, es absolutamente de la Biblia. Número 2, hay que asegurar que el terreno está en buena condición, es fértil, ¿ya? ¿Y cómo se hace esto? Hay que abonar, ¿cierto? Hay que romper el terreno duro, hay que romperlo, hay que sacar así debajo, así que a veces nuestro corazón es muy duro
especialmente uno llega más a años en la vida, se pone muy terco, muy porfiado, muy duro, y necesitamos romper la dureza para que la semilla pueda penetrar. El terreno que yo tenía en Barrancas tenía muchas piedras, etc. Me acuerdo, no era muy favorable para plantar. Hay que sacar las piedras, hay que romper el suelo, hay que producir un terreno que es fértil para recibir. También hay que asegurar que hay humedad. Tuvimos el terreno allá en Barrancas y resulta que no había mucha agua al principio, así que tuvimos que llegar con bidones de agua para regar a los arbolitos que estábamos plantando. Pero no como echando un poco de agua un día y después no volver por otro, todo 3 semanas más, tiene que ser algo continuo. Así que al final hicimos un sistema de goteo, ¿cierto? Que todos los días hay cierta cantidad de humedad que está llegando. Y la Biblia dice que la palabra de Dios está simbolizada por el agua, así que no necesitamos que una gran cantidad de Biblia hoy día y nada por 2 semanas, sino que tenemos que continuamente, todos los días, recibiendo algo de la humedad de la palabra de Dios. También hay que asegurar que es libre de malezas, etc. Entonces, con esto, esa es la parábolas 1 y 2. Y esa es a través de sacando las cosas que está compitiendo por el tiempo y recursos en nuestra vida. Como 2 de Timoteo dice, versículo 4, ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que tener vidas disciplinadas. Saca la maleza de tu vida. Es decir, que claro que sí, ha ganado extra dinero, tiene 3 trabajos, 4 trabajos, ya. Entonces, tienes todo lo que desea tener materialmente y no tiene tiempo para Dios. Piénsalo. El tiempo de decir que ¿qué es lo más importante? Voy a poner importancia en lo más importante. Quizá voy a dejar cierta forma y dedicar más tiempo a la casa, a la cosa del Señor. ¿Ya? Entonces, y finalmente hay que asegurar protección de los pájaros y las plagas, ¿cierto? Fumigando, espantapájaro, y ese vamos a tocar ahora en número 3. Número 1 es creer, número 2, crecer, número 3, contender. Judas dice, el penúltimo libro de la Biblia, Judas. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. ¿Ok? Entonces necesitamos contender. Como yo dije, hay conflicto. El conflicto es lo más universal, lo más natural. Es un dicho que siempre digo, si no aguantas el calor, sal de la cocina, porque sabe que el ministerio no es para los débiles de corazón. Miren la vida de Pablo. Cuando Pablo estaba al lado de los fariseos, su vida tranquilo. El momento que él declaró un siervo de Jesucristo, un discípulo de Cristo, empezó a venir toda la resistencia, la persecución, más que él avanzaba, más persecución hasta terminando un mártir ya en la cárcel de Roma. Ahora, pero él también está diciendo que ese conflicto es inevitable y viene de adentro, viene de afuera. En el libro de Hechos, por favor, capítulo 20, versículo 27, vemos lo que Pablo dijo. Hechos 20, versículo 27. Porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esas es parábolas 5 y 6. ¿Ya? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esa es la persecución, esos son los ataques externos. Eso es lo que vamos a ver en parábola 3. Y después dice, y de vosotros mismos se levantará hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, verán acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es decir,
Pablo está diciendo a estos pastores, estos obispos, estos ancianos, está diciendo, mira, cuidado, velad, porque hay conflicto que viene. Entonces, ese conflicto que yo dije es inevitable y resulta que vamos a ver de que si tú no recibes ningún tipo de resistencia, ni nada viene, entonces felicidades, seguramente no estás haciendo nada para el Señor. Porque segundo de Timoteo capítulo 3 y versículo 12 dice, segundo de Timoteo capítulo 3 y versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, es inevitable, es universal. Haga algo para el Señor, al hacer algo para el Señor, la resistencia va a venir, y la resistencia tanto para la iglesia es externo tanto como interno. Comenzando con la cizaña en la segunda parábola, así que donde hay trigo hay cizaña. Hermanos, de repente alguien llega a nuestra iglesia, acepta al Señor, está en la iglesia, y de repente me llega a mí casi con lágrimas en los ojos, pastor, alguien de la iglesia dijo esto, o Señor, o pastor, sabe que esa persona allá es falso. Bueno, es inevitable, de donde hay trigo hay cizaña, para que sepa, no hay forma, y hoy está en muchas iglesias, no hay forma que se puede tener trigo sin que haya un poco de cizaña, y es Dios mismo que dice, no es nuestra responsabilidad de estar examinando al hermano para saber si es genuino o no, ese es el trabajo de Dios, porque el mismo Cristo dijo, deja los dos crecer juntos, el trigo y la cizaña, porque al sacar la cizaña capaz que va a sacar un poco de trigo también, porque parece bastante semejante. Entonces resulta que no es nuestra responsabilidad de juzgar quién es trigo y quién es cizaña. No somos los jueces, Dios es el juez. Pero Satanás sabe que la persecución solamente fortalece a la iglesia, así que Satanás prefiere más en plantar cizaña, producir divisiones, agregar doctrina falsa, carnalidades, etc., para que él puede frustrar el plan de Dios. Entonces, aquí tenemos que dice en lo externo es que está plantando la semilla y creció. Ahora, si la semilla de la mostaza solamente produjo un arbustito así chiquitito, ¿cuántos pájaros van a estar plantándose nidos allá? Quizás ninguno. Entonces hay que entender que más grande que llegó, más grande que está llegando, más llamando la atención de los pájaros. Ahora, ¿quiénes son los pájaros en esta parábola? En la primera parábola, los pájaros eran obreros de Satanás. Entonces, ¿quiénes son los pájaros en la tercera? También obreros de Satanás, que van a hacer nidos en las ramas. Así que es una cuestión más que avanzada para Dios, más presentes son las pruebas y dificultades que Satanás va a atacar. Hay que pensar que está en un partido con Colo Colo, está en la sección de Colo Colo y anda con los colores de la U o de la Católica. ¿Cómo va a ser la recepción de la gente alrededor tuyo? También, imagínense si está colocando en un barrio donde hay muchas pandillas, etc. Pinta un muro blanco, un solo color, bien pintado. ¿Cuánto iba a demorar antes que va a estar lleno de graffiti, cierto? Entonces está llamando la atención. Vive para el Señor, ponga su vida en blanco y Satanás va a venir, va a tratar de poner su graffiti encima. O lo que vemos en Estados Unidos, ¿cierto? Hay un grupo de personas y de repente que uno aparece con un gorro de Trump, del presidente Trump, al tiro ya toda la persecución. Y lo mismo va a suceder en el momento que uno en trabajo dice, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, la persecución va a venir, o sí, o sí. Entonces, me acuerdo que nosotros tuvimos un culto con todo en distancia, tomando temperatura, estamos poniendo gel en las manos, estamos como limpiando piezas, estamos como 2 metros entre silla y silla, todo los protocolos, todo correcto, y un auto para allá. Usted no ama a su prójimo. Sí, había un vecino muy enojado.
Sin embargo, yo vi el día cuando había San Lorenzo acá y estaba llena las calles, estaba todo, nadie dijo nada en las redes sociales, nadie dijo nada, oh, San Lorenzo, no. Incluso había cultos normales en todos sectores, etcétera, y mucha gente se enfermaron. Así que si San Lorenzo lo hace no hay problema, pero si la iglesia bautista o una iglesia bíblica quiere hacerlo, olvídelo, somos lo peor. Así que hay una persecución. Pero también viene de adentro, así que esa es la cuarta parábola, ¿cierto? Que la mujer que está plantando, la mujer, como yo dije, no es la iglesia y la levadura no es el evangelio. La mujer no se especifica quién es la mujer, pero es mujer para distinguir que no es un hombre, porque si fuese un hombre entonces tendría que ser Cristo, como todo tiene hombre en Cristo. Entonces la mujer está plantando, levadura es corrupción y está leudando, sea la iglesia, sea Israel, sea el alma del hombre. Entonces ese viene de arriba. Cuando uno piensa de lo que pasó con el imperio Asiria, Asiria fue tragado por Babilonia. Babilonia llegó a ser grande y fue conquistado por Persia. Persia llegó a ser grande y fue destrozado por Grecia. Grecia llegó a ser un imperio grande y fue destrozado y conquistado por Roma. ¿Qué pasó con Roma? Roma no fue conquistada por nadie. Roma se perdió por adentro. La moralidad, la falta de valores, la falta de la ética de trabajar. Todos vivieron una vida de descanso. Nadie quería trabajar, había mucho vicio y todo, y un colapso. Entonces por eso digo que Satanás sabe de que atacándonos por afuera la iglesia se fortalece, vamos a nuestras rodillas, vamos a orar. Pero si él puede plantar las cizañas, si él puede plantar divisiones, si él puede plantar falsa doctrina, si él puede plantar carnalidad, si él puede plantar distracciones, de repente la iglesia se pone más débil. Y eso es lo que pasa en el mundo hoy día. Vemos a una apostasía, la gente está retrocediendo de su fe en el Señor. La levadura es de la falsa doctrina, es hipocresía de los fariseos, la levadura de los saduceos es incredulidad, de los herodes también, los herodianos era como en liga con el mundo, etc. Entonces, y por tiempo vamos a terminar ya la última es cosechar. Hay una victoria acá, habla de la victoria en medio del conflicto y hay que seguir adelante más que más. La palabra clave aquí es la palabra o paciencia o perseverancia. Es un mensaje de las 7 parábolas. Los fieles, sigue fieles. Sigue en 2 Timoteo 2:6. En 2 Timoteo 2:6. El labrador para participar de los frutos deben trabajar primero. O vamos lo que dice en Santiago 4, versículo 7. 4:7 dice, someteos pues, o 5:7, perdón. Por tanto, hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Entonces habla de que nosotros debemos estar con paciencia, sigue adelante. Ese es el mensaje hoy día en un resumen. Sigue adelante a pesar de los conflictos. Nosotros vemos que la verdad se sabrá, la justicia va a ganar, los falsos van a pagar sus consecuencias, la verdad se sabrá al final. Y lo que sigue fiel va a recibir recompensas. En 1 Corintios 15:58 dice que no es en vano. Debemos seguir adelante porque no es en vano. Ahora, yo estoy viajando a Estados Unidos y en algunas ocasiones voy a tener que conseguir en un hotel, ¿cierto? Tengo que entrar y pagar la noche, etcétera. Y resulta que ¿qué es lo que más le interesa a una persona que está llegando al mesón, ¿cierto? De conserje, ¿cierto? Para que esté arrendando una pieza por la noche, uno va a decir, la llave. Pero algo también que más que la llave también hoy en día, me puede dar la clave para el internet, porque todos los hoteles tienen internet ahora, ¿sí?
¿Me puede dar la clave? Porque no tengo mi teléfono, no tengo internet y yo necesito. Entonces, eso es como oro, ¿cierto? Yo necesito tener la clave de internet para que yo pueda meterme y recibir lo que necesito o mandar lo que necesito mandar. Y eso es lo que es Cristo dando las parábolas. Él está dando las parábolas y los inconversos no saben. Pero pide la clave. La clave es Cristo Jesús en su corazón, conociendo la palabra de Dios. Este te da la clave de ingresar y recibir todas las preciosas instrucciones de Cristo para una vida en abundancia, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de fruto. Gracias y que el Señor le bendiga.